La Isla, con Débora Peredo. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Isla. Estamos en Canal 7 Gran Canaria. Nos echaban de menos ya en su pantalla. Eso significa que les está gustando el programa que les estamos presentando. Hoy tenemos a un invitado que está comprometido con Gran Canaria y comprometido sobre todo con los trabajadores de esta isla. Vamos a conocerlo un poco. Adelante su vídeo. Con una larga lista de casos resueltos al frente del SITCA, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, Antonio Rodríguez se ha ganado la confianza de todos esos trabajadores que han acudido a su sindicato en busca de apoyo. Un sindicalista honesto, trabajador y serio, cuyo objetivo es defender los derechos de los trabajadores, asegura, hasta donde sea necesario. Antonio Rodríguez llega con un discurso honrado que ayuda a reconciliar a los empleados con el mundo sindical, últimamente bastante desacreditado. Bienvenido, Antonio Rodríguez. Ya lo han visto, hoy tenemos con nosotros a Antonio Rodríguez, el secretario general de SITCA, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, bien hallado. Bueno, Antonio, ¿y cómo fueron esos inicios cuando te metiste en el mundo del sindicato? Pues bueno, eran inicios, estamos hablando del año 90, 91, 89, años muy duros del movimiento sindical y donde de alguna forma el movimiento sindical en Canarias y en Gran Canaria en particular estaba en pleno auge y con una gran militancia. Nosotros posteriormente a esos comienzos, en el año 2000, 2001, comienza SITCA con una andadura de 200 compañeros afiliados y apenas 10 delegados sindicales. Partimos siendo la última fuerza sindical, como es obvio, y en pocos años pues de alguna forma pegamos a transmitir una nueva impronta. Una impronta donde nosotros entendemos que el sindicalismo no tiene que estar subvencionado, no tiene que estar mantenido por los poderes públicos. El sindicalismo, nosotros entendemos, tiene que estar mantenido de sus propios afiliados, de sus propios clientes, nunca de la calle. Porque eso te da independencia para poder trabajar, para poder defender con toda libertad a los trabajadores. Pero no se le esconda a nadie que fueron años muy duros, años donde de alguna forma el sindicato fue prácticamente acorralado por las grandes fuerzas sindicales, porque nosotros marquemos una tendencia, es decir, SITCA cuando se crea, directamente crea una forma diferente de hacer sindicalismo. Y de alguna forma, esa forma de hacer sindicalismo, pues de alguna forma le creaba los colores o le sacaba los colores a las grandes fuerzas sindicales. Y eso nos trajo muchas complicaciones. Bueno, y si no me equivoco, además este movimiento SITCA nació aquí en Gran Canaria. Efectivamente, SITCA nace en Gran Canaria, muy en particularmente nace en Telde, donde SITCA tiene la sede a nivel regional de toda Canarias y donde de ahí se expande a toda Canarias y hoy prácticamente tenemos representación en todas las islas y con sedes permanentes en 5 islas. Bueno, actualmente con toda esta situación que estamos viviendo, escuchamos continuamente muchos trabajadores que, digamos, se quejan un poco del movimiento sindical. ¿Usted entiende este descontento que tienen los trabajadores con los sindicatos? Yo lo entiendo y lo comparto en muchas ocasiones, porque evidentemente lo que no se puede esconder es que en los últimos 4 años en Canarias y en Gran Canaria en particular se ha hecho un desmantelamiento de los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Ese desmantelamiento yo creo que no ha tenido la contundencia ni la respuesta adecuada por parte de las grandes fuerzas sindicales. Y ahí el trabajador se siente desamparado, es decir, se han destruido derechos laborales, derechos sociales, los convenios colectivos han perdido eficacia, los convenios colectivos prácticamente los han desvirtuado y prácticamente deja al empresario a merced de que pueda hacer lo que quiera con el trabajador. Y eso de alguna forma lo hemos intentado combatir y hemos intentado decir que el movimiento sindical en Canarias se tiene que organizar más fuerte y más contundentemente para responder a una necesidad y a un reclamo que exigen los trabajadores. Y es ver a los sindicatos a pie de tajo, al lado de ellos, echándole horas al trabajando con ellos y sobre todo dándole soluciones para los muchos problemas que tienen los trabajadores. ¿Y qué tiene SITCA que lo diferencia de otros sindicatos quizá más populares? Pero ¿qué tiene SITCA que lo diferencia de todos ellos? Bueno, SITCA, yo siempre digo, nosotros no somos ni mejores ni peores que otros. Somos un sindicato, trabajamos con mucha humildad, intentando siempre transmitir, cuando se nos ofrece y nos dan la posibilidad de cualquier medio de comunicación, transmitir
lo que nosotros queremos transmitir como filosofía. Una filosofía que dice, primero, es un sindicato independiente, como lo dice su propio nombre. ¿Eso qué significa? Que somos independientes de cualquier partido político, de cualquier subvención pública o de cualquier ayuda empresarial. Somos un sindicato que, si algo presumimos y que nos permita esta pedantería, es de echarle muchas horas, donde los trabajadores no nos ven cada 4 años cuando tocan las elecciones, sino que los trabajadores los ven permanentemente ahí. Y eso significa, de alguna forma, que el trabajador nos siente como algo cercano. Somos un sindicato que intenta siempre trasladar al trabajador sus derechos y, sobre todo, darle solución a los problemas que tiene. Y eso, de alguna forma, nos diferencia, porque nosotros no queremos convertirnos, como se han hecho otros, convertirnos en gestoría de los trabajadores. Queremos ser parte de los trabajadores. Y una seña de identidad que ha cogido el sindicato, y muy en particular en los últimos 4 años, ha sido que somos un sindicato de las personas, somos un sindicato de la sociedad, que lo mismo reclamamos a un trabajador sus derechos, que también reclamamos la dependencia en Canarias, la ayuda a la sanidad, que no se desmantele el sistema de protección pública, o sobre todo ayudamos a muchas y muchas familias que de alguna forma están intentando encauzarse en el mercado laboral, y nosotros intentamos decir, oiga, la solución para sus problemas no es estar escondido en la casa y viendo la televisión un culebrón. La solución es estar metido dentro de la casa, reivindicando y salir a la calle cuando se organicen las manifestaciones, las concentraciones. Somos un sindicato que maneja una cantidad enorme de trabajadores. Y yo siempre digo, todo ese respaldo que nos están dando los trabajadores, intentamos siempre administrarlo con mucha humildad y siempre con los pies en la tierra, de que cada vez que se nos afilia un trabajador más, una persona más, un ciudadano más, viene a nuestras puertas y nos pide ayuda, nos sentimos más comprometidos, con más responsabilidad y sobre todo con mucha más obligación de servicio a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general. ¿Cómo ve usted la relación de los trabajadores, de la clase trabajadora, con las empresas o con las instituciones? Bueno, con las instituciones nosotros la relación es simplemente sindical, punto. Nosotros no tocamos en la puerta de ninguna institución para decirle que nos den ni liberado ni subvenciones, ni las queremos ni las hemos pedido. Y siempre hay un lema que en alguna ocasión, en alguna emisora de radio de Gran Canaria, he repetido en más de una ocasión, y es que el SICCA ni tiene precio ni está en venta. Por tanto, las relaciones son las que tienen que ser entre una fuerza sindical y otro interlocutor, como puede ser la administración. Y evidentemente las relaciones con la clase empresarial, como usted comprenderá, no son buenas. No son buenas porque se están desmantelando los derechos de los trabajadores, y eso de alguna forma a los trabajadores les está perjudicando. Y pongo 3 datos. En Gran Canaria, el nivel de empobrecimiento de la clase trabajadora, es decir, pérdida de poder adquisitivo salario, se ha rebajado casi un 18% en los últimos 4 años. En Gran Canaria, la situación de los trabajadores en convenios colectivos se ha precarizado su relación laboral a prácticamente márgenes como estábamos en el año 78-79. Encima, en Gran Canaria tenemos un factor, un hándicap muy importante, y es que somos una de las islas, si no la isla, con mayor tasa de paro y desempleo que hay en toda Canarias. Y eso ha sido como consecuencia, entre otras cosas, de una reforma laboral que se hizo en el año 2010 y otra en el año 2012, con 2 gobiernos diferentes que han puesto los derechos de los trabajadores poco más o menos que por los suelos. Y eso ha permitido que los empresarios han podido despedir, hacer ERE y sancionar de alguna forma o penalizar las posibles pérdidas de los trabajadores, penalizarlas con rebajas de sueldo, despidos, etcétera, etcétera. Por tanto, las relaciones no pueden ser, vamos, ni mucho menos buenas. ¿Y qué tendría que cambiar para que esta situación mejorara, tanto a nivel sindical como también, o sea, que recuperen la confianza en los sindicatos, los trabajadores, así como con las instituciones? Pues muy sencillo. Yo creo que lo que se le llama en Canarias la mesa de diálogo social, que hay muchos sindicatos, organizaciones sociales en Canarias, y lo que es en Gran Canaria en particular, con la mesa social del diálogo que está en Las Palmas situada, es reconquistar los derechos perdidos a través de los convenios colectivos, a través de los convenios sectoriales, todos esos derechos que se nos ha quitado y que se nos ha mermado a nivel de 2 reformas laborales, intentar recuperar.
que los trabajadores vean amparo, es decir, que sus derechos vuelvan a ser de ellos y no que los derechos estén en una ambigüedad como están hoy en día, que lo que está permitiendo es prácticamente son despidos masivos y, ojo, muchas veces injustificados, porque a mí lo que no he de entender es que empresas muy importantes a nivel internacional que están arraigadas en Gran Canaria, que son multinacionales, vengan aquí y digan que hay que hacer ERE y que hay que despedir gente y que hay que rebajar el salario, cuando después esas empresas a nivel internacional y a nivel nacional presentan beneficios. Y eso es lo que nosotros no podemos ni asumir, ni entender, y mucho menos consentir. Por eso tenemos que seguir insistiendo que los derechos de los trabajadores tienen que reconquistarse. Y para eso tienen que ver a una fuerza sindical seria, honesta y responsable, que de alguna forma marque la hoja de ruta por dónde hay que caminar para intentar que este deterioro tan grave y tan importante que se ha hecho en los últimos años de los trabajadores vuelvan otra vez a tener, por lo menos, si no todo, gran parte de los derechos perdidos. Bueno, hoy en día escuchamos casi a diario bajadas de salario, ERES, todos estos, digamos, que violan los derechos de los trabajadores. ¿Cree que existe un miedo por parte de los trabajadores de manifestarse, ¿no?, de acudir a un sindicato y de luchar por sus derechos? Yo creo que es el conjunto de muchas cosas. Estamos hablando de trabajadores que tienen pánico tremendo a perder el post-trabajo o lo poquito que le queda, y tenemos también un hartazgo por parte de la clase trabajadora de algunos sindicatos que cuando vienen a hablar con ellos, poco más o menos parece un partido político, y están hablando, pensando más en cómo saco un delegado en tu empresa, a ver cómo consigo liberados o consigo tener más delegados para tener subvenciones, que en los problemas reales que ellos tienen. Y yo aquí hago para los televidentes una mención importante. La semana pasada estaba en una asamblea abajo en San Bartolomé con el personal laboral, donde no olvidemos que esos trabajadores, los que nos venían a transmitir es, oye, que están viniendo ya rumores que en municipios como Mogán van a hacer ERE dentro del personal laboral. ¿Eso va a llegar a San Bartolomé? Digo, mientras nosotros estamos aquí, no. Pero evidentemente lo que no se puede consentir es que ahora mismo todo lo vinculado con lo público, es decir, personal laboral de los ayuntamientos, subcontratas de los ayuntamientos, de muchos municipios, de Las Palmas, de Telde, de San Bartolomé, de la Aldea, de Galda, están haciéndole pagar a los trabajadores los recortes de la propia administración pública. Y yo digo, bueno, podría ser entendible eso, que todo el mundo tenemos que ajustarnos el cinturón, recortar, pero lo que no es entendible es que esos mismos ayuntamientos no se rebajen los cargos de confianza, no se rebajen los costos en una parafernalia que ellos tienen, no se rebajen el nivel de gasto superfluo, y cuando digo gasto superfluo significa gasto injustificado de dietas, locomociones para terceras personas que no están justificados, o lo que no es normal, que en ayuntamientos como Las Palmas, como Telde, como Mogán, todavía se siga manteniendo a personal ajeno a la propia administración desempeñando funciones de funcionario, o trabajo de funcionario, o trabajo de personal laboral, personas ajenas a ese ayuntamiento. No entendemos cómo es posible que se le pide sacrificio a los trabajadores y después ellos no se recortan nada. Yo creo que tenemos aquí en Gran Canaria, tenemos un gran problema. Tenemos un problema por una clase empresarial que, por ejemplo, me sitúo en el sur de la isla de Gran Canaria, están con los hoteles llenos de gente y, sin embargo, no sube el nivel de empleo y no sube el nivel de mejora salarial. Y después tenemos una clase política que está pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Por eso yo siempre digo una palabra que nos gusta mucho, que en Gran Canaria sobran políticos y faltan estadistas. Y la diferencia está en que un político piensa en las próximas elecciones y un estadista piensa en las próximas generaciones. Y lamentablemente así no va. Bueno, hablábamos, ¿no?, de todo esto, cosas que hay que empezar a cambiar, pero ¿qué es más difícil cuando se trata de negociar? ¿Negociar con una empresa o negociar con las instituciones? Fundamentalmente es más difícil negociar con las instituciones, porque no olvidemos que el empresario, cuando se sienta ante usted,
Podemos discutir, podemos presionar, podemos dialogar, podemos hablar y podemos llegar a entendimiento, pero yo estoy hablando con el que se está gastando el dinero en la empresa, que es el empresario. Pero cuando hablo con una institución, estoy hablando con un político de turno, muchas veces político irresponsable, que tira con pólvora ajena. Cuando quiero decir pólvora ajena, significa que está tomando decisiones y está tomando actitudes y comportamientos, pero con el dinero de los contribuyentes, no con su dinero, sino con el dinero de los demás. Y por tanto es más complicado poder dialogar y poder discutir o llegar a acuerdos con las administraciones públicas. En esas luchas, en esas negociaciones de las que hablamos, ¿ha usted sufrido, ha experimentado alguna presión, algún tipo de presión hacia su persona, hacia el SITCA? Presiones y hay todos los días. Presiones políticas, presiones empresariales contra el SITCA y contra el que les habla, las ha habido y yo creo que lo va a seguir habiendo. Pero insisto, es decir, yo cuando me embarqué en esta aventura sabía perfectamente dónde me metía y sabía perfectamente que para poder responder a los problemas de trabajadores aquí hay que trabajar 10 o 11 horas diarias y que para poder defender a los trabajadores hay que ir con la cara muy alta, con las ideas claras y sobre todo con mucha firmeza. Y lamentablemente no es un mundo para cobardes ni es un mundo para personas que quieran quedar bien con todo el mundo. Evidentemente, como usted bien apuntaba, presiones contra el SITCA ha habido muchas y contra Antonio Rodríguez ni se las cuento. Por tanto, yo creo que eso va en el haber, va en el sueldo y por tanto eso ni me va a mermar ni va a hacer que condicione mi labor sindical. Voy a seguir y voy a continuar defendiendo lo que yo entiendo que es correcto, que es la seguridad, la libertad y sobre todo los derechos de los trabajadores, que hoy en día la seguridad, la libertad de un trabajador y los derechos de un trabajador están por los suelos. Bueno, ahora nos gustaría hacer un pequeño repaso sobre la situación en los diferentes municipios de Gran Canaria, pero antes nos vamos a ir a unos minutos publicitarios, no lo olviden, estamos aquí con Antonio Rodríguez, el secretario general de SITCA. Nos vemos en unos minutos.